Yo siento que para mí son gran inspiración las mujeres de mi familia. Además, siento también que este tipo de historias son poco representadas en la pantalla grande. Y es un universo que a mí me ha interesado, pues yo diría que por lo menos por los últimos 10 años vengo como explorándolo de distintas maneras, y siento que hay muchas historias ahí por contar, pero que lastimosamente no llegan como a verse, no llegan a verse representadas como las mujeres en esta etapa tan importante de la vida y en especial, digamos, con este tema del amor y del deseo. Hola, saludamos a toda la audiencia de Quién y Qué. Estamos con la directora Paola Ochoa, quien es una de las cabezas líderes del proyecto de Los Afectos, un cortometraje que coprodujo y co-dirigió con Sebastián Sarmiento y que estará esta próxima semana participando en el Festival de Cortometrajes Clermont-Ferrand, uno de los festivales en su estilo más importantes del mundo. Paola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, y comencemos hablando de Los Afectos. Hablemos de qué trata este cortometraje y cómo fue todo su paso para llegar hasta Francia. Bueno, Los Afectos es un proyecto nuevo. Eh, yo vengo de hacer mi película pasada, que es el largometraje Hermanas, es un largometraje documental. Y esta historia nace como un poquito de inspiración de una de las mini historias de mi largometraje anterior. Bueno, como que en diciembre pasado estuvimos participando en Bogo Shorts, que es el festival más importante que tenemos aquí en Colombia de cortometraje. Estuvimos ahí en el mercado en una sección que se llama Incubadora, presentando como el pitch de nuestro proyecto y digamos como con la participación de ese mercado obtuvimos como el premio más importante ahí en Bogo Shorts, que era precisamente el premio de Fast Track para presentar nuestro proyecto en Clermont-Ferrand, que es también uno de los festivales más importantes pues, a nivel mundial de cortometraje. Una cosa así como si fuera el equivalente como de Cannes, pero de Ujú. cortometraje. Entonces, pues como que es un camino que arranca con este nuevo proyecto. Y pues vamos ahí con toda a presentarlo y pues para poder como continuar ya digamos como con poder producirlo, conseguir como socios y todas las cosas pues que se necesita para poder como llevar esta película a la realidad. Como cuentas, pues Los Afectos nace de tu anterior proyecto, Hermanas, que no es cualquier proyecto, claro, toda obra artística pues tiene un pedazo de su autor, pero pues en esta es evidente porque es la historia de tus tías, de tu Ujú. familia. Hablemos de cuál es esa historia que se extrae de las hermanas y vamos a ver en Los Afectos quiénes son las protagonistas, qué voces encontramos ahí, cuál es el tema que está constantemente en pantalla. Vale, bueno, pues a mí hay algo que me interesa mucho como artista y es explorar como el amor y los lazos afectivos. Entonces, a partir de esa película anterior, yo retomo como una historia de dos de mis personajes, dos de mis tías, que ellas hace muchos años viven solas, o sea, sin como pareja romántica. Entonces, como que esta historia nueva nace de preguntarme qué pasaría si digamos, ya en esta etapa adulta que ellas están viviendo, que están ya cerca como de sus setentas, volviera a aparecer como ese amor romántico en sus vidas. Entonces, como esta historia cuenta qué pasa cuando una mujer adulta se vuelve a enamorar, vuelve a despertar el deseo en ella. Y cómo esto también crea conflicto entre los dos personajes principales, que son dos hermanas. Tengo una curiosidad y es, ¿por qué dirigir tu mirada hacia la población de la tercera edad, hacia las personas adultas? Porque en Hermanas también hacia ahí va el foco. Yo siento que para mí son gran inspiración las mujeres de mi familia. Además, siento también que este tipo de historias son poco representadas en la pantalla grande. Es un universo que a mí me ha interesado, pues yo diría que por lo menos por los últimos 10 años vengo como explorándolo de distintas maneras, y siento que hay muchas historias ahí por contar, pero que lastimosamente no llegan como a verse, no llegan a verse representadas como
las mujeres en esta etapa tan importante de la vida y en especial, digamos, con este tema del amor y del deseo. Pues muchas personas piensan que ya en la etapa adulta no existe y entonces eso es algo que yo quisiera como hablar con este proyecto, que sí existe todavía y como que en la edad adulta todavía hay mucho tiempo para vivir una vida pues como plena, ¿no? Para construir la historia, hacia qué fuentes acudiste, qué libros leíste, con qué personas hablaste, qué preguntas también te hiciste para poder llegar a decir, esto es lo que quiero plasmar, de si se llega a dar el amor en la edad adulta. Siempre me inspiró mucho de otras películas. Bueno, y como que con esta, pienso en dos películas en especial, como que me han hecho pensar mucho como en estos temas. Una es, bueno, la tan importante Gloria, que es la película chilena, bueno, como que eh, ha sido como una de esas grandes inspiraciones que retrata precisamente estos temas como del amor romántico y de la independencia como de la mujer en esta etapa adulta. Y otra película que me inspira mucho es Let the Sunshine In, que es de una realizadora francesa que se llama Claire Denis, que también, bueno, con una maravillosa actriz, Juliette Binoche, también como representando toda esta búsqueda del amor cuando ya pues como que el personaje piensa que de pronto ya no hay lugar como para eso en su vida. Entonces como que esas son dos que me inspiran mucho y que últimamente pues me dan muchas vueltas en la cabeza como pensando en todo el proyecto. Te decía que a qué fuentes acudiste y claramente tengo que preguntarte también por las conversaciones con tus tías que te inspiraron a la historia. Yo tengo muy presente la proyección de hermanas que hubo en la Cinemateca, que era evidente que todas tus tías, tu mamá, estaban muy emocionadas de parte del proyecto, claro, pero era retratarlas a ellas tal y como son. Aquí es una historia más de ficción de qué pasaría si. Y eso a veces quizás a uno lo pone incómodo. ¿Cómo fue la respuesta de tus tías ante la noticia de que iban a ser o que eran la inspiración y base del proyecto al final? Sí, pues digamos que este proyecto nuevo igual es como que pertenece más a un universo de ficción, pero por supuesto que es muy, muy, muy inspirado en mis tías, también en mi madre, digamos que es como una combinación de muchas cosas, no es una de ellas en específico, Ujú. sino como de muchas cosas que hemos hablado, que ellas me han contado, que yo he visto pues creciendo como con ellas. Pero digamos que ya el ejercicio es más un ejercicio de imaginación también, porque digamos que no es algo que se les esté pasando a ellos en este momento, pero que a mí se me ocurrió como escribir y preguntarme qué pasaría si apareciera una pareja en este momento. Entonces ahí sí es como inspirado en ellas, pero llevándolo como a un ejercicio de imaginarme. En todo este ejercicio de búsquedas, de preguntas, em, encontraste que, claro, tú estás en una etapa de tu vida y la película retrata otra etapa de la vida. Ujú. Esas diferentes etapas y las edades también nos van dictando una forma diferente de amar. O sea, amamos diferente siendo viejos, adultos, que estando jóvenes o adultos. Bueno, yo puedo decir por lo que llevo, porque no puedo hablar como mujer, como ya adulta, pero yo creo que sí se vive como de distintas maneras a lo largo de la vida. No es lo mismo como el amor en la adolescencia. Creo que también como que esas maneras van cambiando y creo que otra cosa que es importante en este proyecto es la reflexión de que eh, el amor no es solo como la pareja romántica también, ¿no? Como que algo que también quiero seguir explorando en este proyecto es cómo se construye también un amor muy fuerte con, pues fraternal, ¿no? Con la hermana, que es el otro personaje, pues que estaba presente en la película. Este proyecto, pues como lo dije al inicio, no solo estuviste tú al tanto liderándolo, estuviste con Sebastián Sarmiento y a mí también me genera mucha curiosidad cómo hace uno para crear algo con alguien más, sino más a veces uno en su bloqueo creativo,
eh, cuando está buscando referencias, como le queda difícil delimitar hasta que va a llegar ahora dos personas y que quizás puedan tener visiones distintas. ¿Cómo fue ese trabajo para poder condensarlo todo y hacer una sola historia que también lo representa a los dos, ¿no? Sí, no, yo creo que es muy importante precisamente que seamos personas distintas, porque es muy valioso como poder mirar las historias con perspectiva, saber como opiniones de otras personas. Entonces, con Sebas, pues llevamos ya como muchos años de colaboración artística en la que pues tanto hemos hecho proyectos en los que yo lidero a veces como directora, otros proyectos en los que él es el director a veces y yo produzco. Entonces creo que esto nos permite como ya conocernos mucho eh, y también como entender ya cómo trabajamos y colaboramos entre los dos. Entonces, con esta historia, pues él también es el productor de mi película anterior, Hermanas, Ujú. entonces él también lleva muchos años pues trabajando como estos temas. Y creo que entiende muy bien como esto que yo quiero lograr con este nuevo proyecto de los afectos. De cierta forma estás, y lo decías, buscando representar esos relatos también de las mujeres, de las distintas formas de amar, de lo complejo que puede ser también ir creciendo como mujer y cargando con cosas. Y quiero que hablemos justamente de la representación, pero la representación de los adultos mayores, ¿no? Como que a veces los productos culturales construyen una única narrativa sobre ciertas poblaciones, entonces como del lado más lastimero, o ya los personajes adultos mayores son los extras y el foco no está tanto en ellos. ¿Has identificado también esto y cómo ha sido entonces también para ti llevar historias donde ellos son los protagonistas? ¿Qué cosas te ha dejado para tu vida fuera de las cámaras, de la producción, de la dirección? Pues yo creo que empezaría ahí por decir como lo que yo misma observo en mi día a día, que los personajes que veo en las películas, precisamente que son adultos mayores, son muy distintos de como de estas mujeres que me rodean en mi día a día. Y precisamente lo que yo quiero lograr es que haya como una representación de esto que yo veo en el día a día en mis películas. Entonces, pues con esta película de los afectos, yo creo que también es muy importante como explorar distintas facetas de una persona, ¿no? Yo tengo como un personaje principal que es una mujer como de más o menos 70 años y me interesa mucho que no solo sea, como decías, una historia como lastimera o el drama o mostrarlo como si fuera también como el fin de la vida, Mm. digamos, esta etapa de la, de la adultez, pero siento que me interesa también mucho mirar a mis personajes como con humor también, o sea, como incluir el humor en la historia. Y pues que sean personajes complejos, creo que es como algo importante para mí. Hablaste de un elemento importante y es el humor. Y pues hago mucha referencia a Hermanas porque la vi y porque sé que es un proyecto que marca y nos muestra quién es Paola Ochoa, cómo se logra el humor también en el cine. Yo creo que es uno de los elementos o de las emociones más difíciles de alcanzar. ¿Cómo haces tú? O sea, es algo que es muy consciente o se va dando con la misma historia, como que se va moldeando. Em, pues yo creo que en gran parte como que sale de los personajes en ese caso, que pues que son mis tías y que de verdad es como que son, no sé cómo decirlo, como mujeres muy dicharacheras, que como que de verdad son así en su día a día. Entonces como que ahí en esta película lo que yo le doy es como un poco forma a la historia y trato de mostrar tanto como los momentos más sensibles como también pues, los momentos de risas que son pues como la vida misma, ¿no? Que está llena de todos esos matices. Ya digamos como que en esta nueva historia, pues que ya es llevada a la ficción y además en un formato pues cortico, lo que estoy como intentando es precisamente como tratar también de capturar todos esos matices
del humor que es tan difícil, pero que yo creo que hace, o sea, es como cotidiano también Ujú. y hace parte como de nuestro día a día de cómo nos relacionamos con otras personas. Y más como siento que en este caso, en una historia de empezar a conocer y salir con una persona nueva, que pasan como tantas cosas tan incómodas o como que el personaje va a vivir casi como si estuviera de nuevo viendo una adolescencia porque hace mucho rato no tenía una pareja. Entonces creo que eso se presta para un poco de humor como en la historia. ¿Cómo es eso de aventar? O sea, hiciste un largometraje, pero ahora te aventaste a hacer un cortometraje y eso implica muchas diferencias, ¿no? Primero, pues la obvia que es el tiempo, pero pues entonces por el tiempo también, entonces la historia quizás tiene que ir más rápida, quizás el clímax tenga que darse en los primeros minutos. ¿Cómo es eso? Eh, y si siempre quisiste como largometrajes, cortometrajes, o quizás pensabas que tu línea iba a ser largometrajes, porque hay directores que se dedican a una sola función, solo formato y ahí se queda. Bueno, yo creo que para mí, más que pensar como en lo de duración, es como pensar en qué es lo que tengo para contar y cuál es el formato ahí sí más adecuado para esa historia. Como que la misma historia dicta un poco como qué tanto necesita para contarse. Pero en este caso, digamos que sí es la primera vez que yo voy a dirigir una ficción. Yo vengo más del mundo del documental como directora, pues documentalista, como también fotógrafa de documental. Entonces, para mí este es como un mundo nuevo y yo quiero empezar como con este proyecto de cortometraje, pero la idea sí es más adelante seguir explorando, no sé si con los mismos personajes, pero sí con estos temas, un siguiente proyecto que sería un largo. Bueno, vayamos a lo que nos convoca acá, que es la participación del cortometraje en un Sí. festival internacional, que no solo implica pues proyectarlo, sino también hay toda una rueda de negocios. Y yo sí quisiera que aclaramos sobre la relevancia de estos circuitos eh, para los proyectos independientes, pero también para los proyectos latinoamericanos. Eh, y con eso aprovecho entonces para que también hablemos sobre tu perspectiva de la industria audiovisual en Colombia. Decir que para nosotros como que esta participación en el mercado es supremamente importante porque de hecho como que hay como dos secciones de pitch en el mercado. Una se llama Euroconnection y la otra que es en la que nosotros estamos se llama Talent Connection. Y es, digamos, como el espacio en que el festival y el mercado resaltan como los proyectos que han sido seleccionados y que, digamos, tienen como el foco para que todos los productores, televisoras, distintas empresas productoras puedan llegar y conocer como estos como highlights del mercado y pues ojalá como poder crear ahí alianzas para que estos proyectos se lleven a cabo. Algo súper importante es que nosotros, entre todos estos proyectos que van a estar presentando Pitch, somos el único proyecto latinoamericano. Entonces, pues eso es una gran Claro. responsabilidad y también pues un gran orgullo poder como llevar esta historia y un poco estar ahí en representación de como las historias de acá de Latinoamérica. Entonces ahora hablemos del lugar que es que está ocupando el cine latinoamericano y pues propiamente el colombiano. Pues también, claro, un orgullo que sea un único producto latinoamericano, pero me hago la pregunta, ¿por qué no más? Quizás todavía entonces hay una barrera, no sé, económica, idiomática, bueno, ¿qué está pasando quizás para que falte esa mayor participación? Digamos, es el único proyecto que se presenta en el mercado, ¿no? Pero también debo decir que hay otro proyecto que sí está ahorita ya como finalizado, presentándose en la selección oficial, que es una animación que acaba de ganar como en Bogo Shorts, que también pues es súper importante tener esa presencia como ya en la selección oficial presentando el corto. En la parte de mercado creo que también tiene que ver con que pues es un festival europeo y pues como que su principal enfoque y audiencia también son como los mismos proyectos de Europa.
pero como que se abre este camino y estas alianzas, por ejemplo, que tiene Bobo Shorts con el festival, con Clermont-Ferrand, y que ojalá en el futuro se pueda como abrir mucho más espacios, son súper importantes porque digamos que esta es como la semillita para que ojalá ya como que estos proyectos latinoamericanos y colombianos en específico puedan tener mayor participación y lugar pues en estos espacios tan importantes pues como del cine a nivel mundial. Bueno, ya vamos a ir llegando al final, pero quiero preguntarte ahora propiamente es por las historias, ¿qué percibes de las historias que se están gestando aquí en territorio colombiano? Pues uno escucha que mucha gente dice, ¿por qué seguimos narrando el conflicto si hay otras formas de entender Colombia? ¿Por qué seguimos narrando el narcotráfico? Pero yo he percibido que, por ejemplo, ahorita hay un interés por el cine documental y, no, y nos muestran entonces más la vida en la urbe, que eso es interesante. Un cine queer también que está tomando un lugar muy interesante. ¿Qué estás percibiendo de esas historias que están surgiendo en estos últimos 5 años, hablemos? Bueno, yo creo que aunque en Colombia pues siempre hablar de las historias de conflicto y como que estos temas que han sido más recurrentes es súper importante, o sea, nunca va a dejar de ser como importante. Sí siento que ha habido como un cambio, ¿no? Como sobre todo como los realizadores más jóvenes, como de los intereses de las historias que quieren contar, que es súper importante. Y siento que lastimosamente se están haciendo muchas historias, pero que no todas esas historias están llegando a los cines, o si llegan a los cines, no todo el mundo está yendo a verlas. Entonces, digamos que siento que sí hay mucha gente creando, pero que hay mucho trabajo que falta como en esa parte de distribución de las historias y de consumo de las audiencias, o de que las audiencias como que lleguen también como a estas nuevas películas y propuestas que se están dando que no todo el mundo conoce y que sería muy chévere que se pudieran como acercar a estas nuevas como intereses que hay como los realizadores jóvenes. Con eso que dices de la distribución, pienso mucho en una discusión que tuve con unos amigos sobre qué hacer. O sea, qué hacer quizás tú como audiencia. Eh, Porque hay todo un sistema, una maquinaria también que está fuera tanto del alcance como de los directores, los creativos y las audiencias. Pero ¿qué podemos hacer entonces para empezar a ir a estas historias y verlas? Yo creo que, bueno, o sea, como que digamos ahí respondiendo, para que lo que podría hacer cualquiera es de verdad ir a cine, o sea, ir a cine y consumir cine colombiano y invitar a un amigo, invitar a la mamá un día y como que ver las películas que se estén pasando, que así uno no de pronto sepa de qué van a hacer, como darle la oportunidad como a las películas colombianas, que eso ya va como a empezar como a cambiar si muchas personas empiezan a hacer eso. Y si la gente quiere ir, pues los cines también van a tener que como empezar a pasar más cine colombiano y que empiece a cambiar como toda la dinámica de distribución. Bueno, Paula, Sí. ya para terminar, hablamos pues de tu perspectiva sobre la industria en general, pero creo que volvamos a ti y preguntarte por qué te deja este proyecto de los afectos, más allá de lo creativo, del ojo de cineasta, ¿qué te queda para ti? Como, ¿qué te deja esta historia? Bueno, como que es una historia que igual hasta ahora está en la escritura, entonces yo creo que más bien a futuro lo que me deja, o sea, como que me deja muchas ganas de hacer y Ajá. explorar como cosas que no he todavía hecho en el cine. Entonces, como, sí, como que creo que eso, como mucho miedo, pero ganas de como meterme en ese De miedo intentarlo. y intentarlo como y ver qué sale con este proyecto.